Desde el año 30.000 a.C. encontramos vestigios de la divinidad o de dioses en la era humana. Acompáñanos a descubrir a Dios o a la divinidad a través de toda la historia de la civilización humana. Bienvenidos a Mitotes Místicos. Como siempre, hoy está conmigo. Yo soy Leo, mucho gusto. Y yo soy Alberto Bozac. Y nos acompaña un gran amigo, Daniel Vélez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eso es bueno. Hoy traemos un tema muy interesante. Hicimos una investigación exhaustiva para encontrar a Dios en todas las eras de la humanidad. La primera parte con la que vamos a comenzar es el Dios antes de que la sociedad o que la humanidad tuviera estructura, ¿no, Leo? Sí, más que el Dios son los vestigios de deidades en la humanidad, ¿no? Entonces, entre 35.000 y 10.000 años se han encontrado muchas figuras femeninas como representaciones divinas, ¿no? Que se conocen como las Venus paleolíticas. Que estas figuras femeninas es lo único que hemos encontrado de estas civilizaciones que hacen referencia a una deidad. No necesariamente no necesariamente era una representación de la deidad, pero así lo entendemos nosotros, porque posiblemente así lo entendían ellos, de que la deidad era mujer, porque la mujer es la que puede dar a luz, así es, puede crear vida, ¿no? Entonces, en esa relación de lo que crea es Dios, entonces la mujer es la que crea, ¿no? Entonces, claro, encontramos estas figuras femeninas representando esto, ¿no? Y ahí lo interesante es, les vamos a estar poniendo imágenes en este momento sobre las Venus paleolíticas. Son figuras de mujeres con los senos muy grandes y con corpulencia, que recordemos que antes, por los motivos de que la comida era escasa, el estar en una vida nómada, donde no teníamos la abundancia que tenemos ahorita, que vamos a cualquier esquina y encontramos pues, cualquier tipo de alimento, ¿no? Y muy cargado de azúcar y carbohidratos, que es lo que nos lleva a la obesidad. Antes ser obeso era un símbolo de opulencia y aparte de abundancia y fertilidad. Entonces, curiosamente, estas figuras que han sido encontradas fue antes de que realmente la sociedad estuviera estructurada. Los humanos eran nómadas y se han encontrado en varias partes de Asia y de Europa. Me llamó mucho la atención eso porque como desde siempre tratamos de otorgarle significados a lo que no podemos comprender, ¿no? Sí, en este caso es como nos encontramos estas figuras y les damos esta interpretación, pero realmente no sabemos ni qué pasó, no tenemos datos históricos de por qué usaban esas figuras. Obviamente el significado que le damos es, bueno, pues es la diosa de la fertilidad, ¿no? Es la diosa Venus, pero eso nosotros se lo estamos atribuyendo, o más que nada los científicos, los paleontólogos que los encontraron, le están atribuyendo eso, ¿no? Pero realmente ni sabemos realmente por qué usaban esa figura, ¿no? Y es eso, y relacionado a lo que tú comentabas, Daniel, las figuras es de lo poco que tenemos pues son 30.000 años, 35.000 años desde que la humanidad empezó a organizarse en pequeños grupos, ¿no? Aparte de la parte de las Venus paleolíticas, de estas figuras de mujeres muy corpulentas y con unos grandes senos, también hubo vestigios de pinturas rupestres, pero ya saliendo de la parte que nomás eran dibujitos de animales y este rollo. Ya empezó a haber otro tipo de figuras, empezó a haber otro tipo de dibujos que ya denotaban explicaciones de sucesos naturales, que ya sea la lluvia, ya sea el sol, ya sea la sequía y varios eventos que pasaban que no tenían manera de explicarse los humanos de esa era, representadas también como cierto tipo de animales con ciertos rasgos humanoides a los que le otorgaban esto. Y tú me comentabas, Daniel estudió arte, tú me comentabas el origen del arte pues viene de ahí, que curiosamente pues despega la manera de expresarnos y de explicarnos las cosas que fue como humanos en esa era, hacer los dibujitos en las paredes y ese rollo, pero es la base del arte moderno, ¿no? Sí, ha sido precisamente la base. En la historia del arte antiguo se explica mucho de dónde surgieron estas referencias de estas figuras y nacen a partir de la observación de la naturaleza, al parecer, donde ellos empiezan a desarrollar sus capacidades mentales, su evolución cerebral,
a partir de esa evolución cerebral empiezan a buscar respuestas un poco más complejas a su existencia, y es a partir de la observación de la naturaleza, de los astros, de la forma en que se genera la fertilidad en la vida en general, que ellos empezaron a adoptar estas formas geométricas que les daban un significado a los momentos por los que atravesaban. En este punto, cuando surge Venus, cuando surge la figura de Venus, surge la comprensión del ser humano de la importancia de la figura femenina en la germinación de la semilla humana, en el crecimiento del ser humano, y la importancia que tiene, pues en este caso la mujer, pero al mismo tiempo la abundancia, ya que la abundancia iba relacionada pues a las épocas de buena cosecha. Claro. Ellos simbólica y figurativamente utilizaban las figuras con grandes volúmenes, utilizaban las figuras redondeadas, utilizaban figuras anchas para representar, pues, de alguna manera que la naturaleza y sus actividades estaban siendo retribuidas por una abundancia, ya sea en cosecha, ya sea en fertilidad, ya sea en naturaleza, en tiempos de paz. Es interesante, me gustó mucho eso que nos acabas de comentar. Cómo tratamos de dar explicaciones a las cosas que les pasaban, ¿no? Desde tiempos cuando no había organización. Y sabemos que pues, el humano dejó de ser nómada cuando empezó a dominar la agricultura, ¿no? Que ya pudo quedarse en un lugar fijo porque ya sabía que había temporadas en las que podía plantar y temporadas donde podía cosechar. Y ahí es donde empieza a partir la parte de la también veneración al sol y a la luna, ¿no? Porque se empiezan a dar cuenta de ello. Sí, es que es muy importante los ciclos astrológicos en la cosecha, ¿no? Porque son los que te marcan cuándo vas a cultivar y cuándo vas a cosechar. Y marcan mucho lo que es el ciclo del agua también, ¿no? O sea, en qué momento va a haber lluvias, en qué momento va a haber, los ríos van a volver a fluir después de los deshielos y toda esta cuestión que les va marcando a ellos pautas de en qué momento tengo que cosechar, en qué momento voy a salir a cazar, en qué momento me tengo que guardar toda la comida porque viene el invierno y si no tengo comida me voy a morir, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ir dejando de las siguientes generaciones que les den la pauta de en qué momento hacer las cosas, ¿no? Sí. Y es bien interesante. La neta, cuando estábamos haciendo la investigación me llamó mucho la atención eso, porque el chiste de este programa es entender cuándo aparece la figura de Dios la primera vez, o de una divinidad o de una deidad, ¿no? Es muy interesante la manera en que se empezaron a formar las primeras ideas de cómo debía ser una deidad, así como nuestro cerebro se fue desarrollando desde la parte más primitiva hasta la parte más avanzada. Con el paso del tiempo, naturalmente fuimos buscando mayores respuestas de una manera evolutiva que nos dieran herramientas para tener una mayor supervivencia, una mejor calidad de vida, y parte de eso concluyó en buscar una figura a quien poder nosotros venerar y poderle nosotros gratificar y atribuir nuestra existencia. También pedirle favores. Lo único que tenían nuestros antepasados para recibir señales de esperanza, podríamos decirlo, o de esa motivación, y que pudiera satisfacer sus necesidades y su búsqueda de ese crecimiento de inteligencia evolutivo, era una búsqueda de una deidad, era una búsqueda de un Dios, y lo único que nos otorgaba una respuesta para esa búsqueda era la naturaleza. Entonces era natural que primero la mente humana en sus formaciones, que estamos hablando de los 35,000 años, que es cuando se forman esas figuras, esas formaciones estaban basadas en la naturaleza y utilizaban, como dijimos hace rato, pues esas figuras basadas en el cosmos, basadas en la naturaleza y basadas en la geometría, ¿no? Sí, algo muy interesante de las pinturas rupestres también es cómo ellos expresaban todo esto, ¿no? O sea, hay pinturas que te están narrando, o por lo menos pensamos que nos están narrando cómo cazaban o cómo hacían las cosas. Pero también hay pinturas que te hablan de estas figuras como las mencionan, ¿no? Si nos vamos aquí en La Rumorosa, en Tecate, está un lugar que se llama Vallecitos. Si tienen la posibilidad de viajar y conocerlo, les recomiendo mucho que lo conozcan porque tiene muchas pinturas rupestres, ¿no? Entonces tiene el famoso Diablito, que es una figura que está alineada con el equinoccio de primavera. Entonces, en el equinoccio de primavera hay dentro de una cueva la pintura y entra un poquito de luz. Entran dos puntos de luz y exactamente en el equinoccio de primavera se le ponen los ojos a la pintura. Ah, cabrón. Entonces, ¿no lo conocías? No sabía. Yo tampoco sabía eso. Está aquí hay que ir, cabrón. Aquí subiendo La Rumorosa, por ahí está. Que de hecho ese monito lo usaron como logotipo aquí en un festival que había de música progresiva. Sí, exactamente. Y que se mantuvo aquí como, ¿El de Baja Pro? Como un buen estandarte. Sí, en Baja Pro. Ah, qué cabrón. Y estéticamente el Diablito está muy suave, el significado que le dieron
también es muy bueno. Ahorita hay una pequeña, le hicieron como un monumento en la calle Zaragoza, a Baja Prog, y sale el diablito ahí en la esquina y lo pueden apreciar. Órale, no si pasan por sabía, no Mexicali, sabía, por qué la buen calle. dato. Sí, y aparte de esa hay otra que se llama El Hombre Enraizado, Ajá. que cuando yo la vi que era de niño, pues nos contaban que era una figura que no sabían si era mitológica o era una representación que era como un hombre árbol, que tenía, o sea, era un hombre que tenía raíces, ¿no? Está pintado ahí. Ujú. Pero curiosamente hace años salió un documental en Nagio de una persona que sufre esa enfermedad. Entonces tiene un tipo de sífilis muy raro que se le metió por una cortada en la piel y entonces genera como las uñas, no me acuerdo cómo se llama el material de las uñas. Creatina creo que es. Entonces le empiezan a salir uñas por todo el pie y hasta por las manos. Y esas parecen como si fueran ramas de un árbol. Ah, cabrón. Porque están muy duras, ¿no? Entonces esta persona que No mames. no lo estaban estudiando para ver si podían encontrar una manera de ayudarlo a curarse, ¿no? Pero está muy curioso que esa figura la estemos viendo ahorita miles de años después y que posiblemente fue una persona que sufrió la misma enfermedad y que cómo las personas de aquellos años, cómo lo entendían, cómo lo miraban, o sea... Y lo transmitían, ¿no? Como una manera de prevención y de prevalecer la especie. Posiblemente, De comunicación. yo pienso que lo miraban más como una cuestión divina, pues, o Sí. sea, de cómo esta persona Claro. está con... pues, porque para ellos, o sea, Claro. te digo, realmente esos las estudian científicamente y dicen, no, pues son uñas, pero realmente sí parecen ramas de un árbol. Pues. Sí. Entonces, Sí. Pues es que imagínate, lo hemos investigado porque realmente estos temas que llegamos a platicar aquí en cámara son cosas que hemos platicado durante mucho tiempo y estamos siempre haciendo relaciones, pero como una persona que no tiene todos los sesgos que tenemos nosotros, ¿no? No sabe qué es nada de esto. Si en la época de Cristo no existía nada de lo que hay ahorita más que la idea de casas, la idea de la agricultura, ideas muy concretas y muy cortas, ¿no? Comparada como ahorita estamos, ¿no? Obviamente que hubiera una anomalía de ese tipo, pues lo ves, se lo otorgas algo que no puedes explicar, que no había manera de comprobar nada de lo que pasaba, solamente estaban fluyendo con lo que la tierra les daba y como los trajera la tierra, lo que les trajera la tierra y como los trajera Dios, le daban la interpretación a través de él, ¿no? Me llamó la atención hace poco con eso que dices, acabo de ver que encontraron, no sé hace cuántos años, un esqueleto, no los de Maussan, un esqueleto muy chiquitito, como momificado, ¿no? Y que tenía 10 costillas. Entonces empezaron a indagar que era un extraterrestre, ¿no? Y al final se dieron cuenta que fue una enfermedad para una niña y la dejó así, diminuta, ¿no? Y dicen que gracias a algo ya no se replicó esa enfermedad y quedó en esa era, pero tiene miles de años esa momia, ¿no? Entonces es curioso que muy probablemente en esos tiempos donde apenas estábamos estableciendo la agricultura, como lo ponen a través de las Venus paleolíticas, nos estamos dando explicaciones de cosas que pasaban, ¿no? Y lo atribuimos siempre a algo externo, algo sobrenatural, ¿no? Vaya. Sí. Añadiendo un poco ya lo que mencionaste y lo que mencionaban, y en la parte donde mencionaba sobre que se basaban en la tierra, en la naturaleza, es muy curioso porque estas figuras, que era, por ejemplo, Venus, Ajá. no solamente empezaron a formar parte de una comunicación de estas personas, sino que empezaron a formar parte de sus hábitos comunes y empezaron a generar herramientas adornándolas con esas características de esas deidades. Es cuando empiezan a nacer las primeras manifestaciones podríamos decir, de una manifestación artística, una manifestación de darle una sensibilidad distinta a la rudeza que te entregaba la tierra. Entonces, después de empezar a hacer pinturas rupestres, después de empezar a hacer trazos figurativos, comenzaron a hacer estos objetos ya tridimensionales que con el desarrollo también de su especie, de su cerebro, comenzaron a hacer los objetos utilitarios. Claro. Entonces ya se convertía una escultora de Venus, también se convertía en una vasija
en donde ellos, por ejemplo, metían granos Ujú. y significaba el dibujo o la figura de la Venus como un tributo a su deidad, y al mismo tiempo esa vasija les servía a ellos para hacer sus actividades diarias. Ahí es cuando empiezan a involucrar un poquito esa significación de algo más, de algo que complete la humanidad, y una reverencia a la percepción o la concepción que tenían de Dios, y al mismo tiempo haciendo un objeto utilitario para ellos poderlos utilizar y vivir su día a día. Y eso que acabas de decir, no pude yo dejarlo de racionar ahorita que lo estabas diciendo con la fe. ¿Cómo empiezan a hacer la fe? Independientemente de que yo creo que eso es algo que no ha cambiado, ¿no? Ahorita le llaman fe y lo relacionan con algo muy estructurado, que son las religiones occidentales con las que la mayoría del planeta vive. Bueno, pues la mayoría no. Pues en Asia siguen siendo budistas, taoístas o zoroastristas. Entonces, qué curioso cómo... es pregunta, ¿no? Que yo creo que esta pregunta la vamos a desarrollar porque esta es la primera parte de cómo lo que se descubre apenas como relación de eventos o de los efectos, dándoles la causa a un ser sobrenatural, algo más allá de lo que podían ver. Pero cómo la fe se finca desde ese momento en el humano, ¿no? Sí, es que yo también lo relacioné con eso, ¿no? Entonces me imagino, por ejemplo, yo tengo esto que es una vasija, ¿no? Pero le pongo aquí el dibujo de una Venus de Milo o lo que sea, ¿no? Simón. Algo que esté relacionado con la deidad. Entonces mi fe me dice que lo que yo pongo aquí me va a durar más tiempo, no se me va a echar a perder. Sí. Pero realmente es mi fe, porque realmente no hay una diferencia real, o a lo mejor sí la hay, ¿no? Pero es como yo le atribuyo ese valor, ¿no? O sea, cómo le atribuyo yo ese valor a esa figura, a ese dibujo, ahora sí que es un sigilo, ¿no? Cuando todavía no sabemos ni qué es, pero que yo le atribuyo valor, estoy haciendo un sigilo y le estoy creando una figura que luego se puede replicar, que alguien lo ve y dice, qué bonito tu dibujo, y lo copia. ¿Qué significa esto? Ok, lo copia pensando qué significa lo mismo, ¿no? Sí, está bien interesante cómo llegamos hasta ese punto, ¿no? Que esto se va a abrir de manera impresionante. Ahorita, en esta primera parte, está dividido en 4, dividimos las eras donde fueron cambiando los dioses. En la primera parte llegamos hasta, yo creo que es donde encuentran la fe. Y principalmente recordando que la especie comienza a ser nómada. Deja de ser nómada y comienza a ser sedentaria. Y es en el establecimiento del sedentarismo donde tienen que empezar a también crear una comunidad, y esa misma comunidad es una comunidad ideológica que les va a permitir desarrollarse en armonía, y parte de la formación y que todos estuvieran en el mismo pensamiento, de esa formación que ellos le dieron a su idea de Dios, o que en un grupo se le empezó a dar esa idea y esa fuerza de una idea de Dios, empezó ya a crear las comunidades más sólidas de sedentarios humanos. Entonces, como estamos viendo aquí, nace la fe en esta época, ¿no? Pero también nace lo que sería como la religión, la primera formación de las religiones. Bueno. Sí, entonces como comentamos aquí, empieza la fe en estas épocas, pero también empiezan los primeros vestigios de religión, en el sentido estricto de la palabra. Porque la palabra religión viene de religar, que quiere decir unir. Entonces, una religión es cuando una cultura se une bajo una misma ideología de pensamiento. Entonces empiezas a tener estas comunidades sedentarias que empiezan a compartir estas ideas de sus deidades o de sus figuras que ellos consideran, pues, la naturaleza, ¿no? Porque sus deidades eran el sol, era la luna, era la mujer fértil, o sea, Venus. Entonces empiezan a agrupar estas ideas y empiezan a unirse en base a estas ideas, y empieza a formar lo que es la religión, que realmente no está establecida como un formato que tienes que hacer esto y esto. Como un esto. sistema organizado, ¿no? Sistema organizado todavía, pero ya vemos ese vestigio de que se unen en una sola forma de pensamiento, ¿no? Sí, y esto da pauta para la siguiente etapa de las deidades en la humanidad. Bueno, en la parte anterior llegamos hasta, ya hay religión, ya se empiezan a unir las personas buscando algo, una comunión entre ellos para alcanzar algo más grande. Se establecen las creencias de manera muy vaga, ¿no? Y en la siguiente parte, ¿no? De la siguiente era que vimos ya empieza a haber nombres y personalidad. Y nos vamos al 9600 a.C., ¿no, Leo? Con Göbekli Tepe. Sí, el Göbekli Tepe, o Göbekli Tepe, que es como es un centro ceremonial que encontramos, donde vemos ya que era un lugar que se usaba para algo, no sabemos para qué, pero vemos muchas representaciones de animales y de cuestiones, y obviamente la suposición es que era un centro religioso ya establecido, ¿no? Ya había templos, pues, ¿no? Ya había un templo, pues ya había esta cuestión
como para decir que ya estaba más organizada la religión y ya había un lugar de culto, ¿no? Eso, y luego de ahí Mesopotamia, 3000 antes de Cristo, que es la mitología sumeria, que hablamos de los Anunnaki, Enlil, Gilgamesh y todo esto, donde ya todo lo que conocemos en las religiones occidentales, háblese de judaísmo, háblese de cristianismo, pre y post el concilio de Nicea, está basado en ¿cómo se llama? El himno a Enlil, ¿no? El himno a Enlil y las tablillas sumerias, ¿no? En las tablillas sumerias. Aquí ya empieza a haber, como Gilgamesh, ya hay dioses, ya hay una explicación, empieza ya a haber cosmovisión. Ya hay una cosmovisión, ya nos explicamos por qué funciona el mundo a través de seres, ¿no? Sí, ya hay una historia mitológica, ¿no? Simón. Que la cuestión de la mitología es que es una manera de explicarte algo a ti que tú no entiendes, ¿no? Entonces, como a lo mejor no te puedo explicar qué es Dios, pues te cuento toda esta historia fantástica, ¿no? Que pudo haber sido real o pudo haber sido mentira, ¿no? Puede ser que estemos hablando de las fuerzas de la naturaleza. O puede ser que sí haya pasado, ¿no? O sea, realmente, pues es difícil saberlo. Está cabrón. Pero la cuestión es que sí existe, ya está todo escrito, hay vestigios, hay toda esta cuestión. De hecho, si te gustan las teorías de conspiración, dicen que mucha de la parte de la guerra con Irak fue sacar las tablillas sumerias de Irak y esconderlas porque no querían que la gente tuviera el conocimiento. Conociera esta parte de la historia que tú luego estudias otras historias judías o historias ya de otras cuestiones, hay ciertos empates, ¿no? Sí, lo que comentabas de la Torre de Babel, ¿verdad? Como la Torre de Babel, la cuestión de Noé, que hay una leyenda también de una barca donde suben todos los animales, que es anterior a la judía y toda esta cuestión. Entonces podemos decir, oye, esta historia que estamos viendo en esta religión, en esta cosmovisión de la vida, ya la tenían ellos, nomás que la tenían con otros nombres y con otros personajes, ¿no? Esto estamos hablando que son más de 1000 años antes de la mitología griega. Estamos hablando que son 3000 años, 1000 años antes más o menos de la parte del judaísmo, donde ya se sientan las bases de eso que dices de Noé. Pero les recomiendo que vean el himno a Enlil. En YouTube lo van a encontrar. Está toda la historia completa de su cosmovisión y se van a dar cuenta que está cabrón. O sea, realmente lo que nos inculcaron como creencia viene de miles de años atrás, simplemente lo acomodaron. Curiosamente aquí, en la parte que lo platicábamos hace rato antes de iniciar a grabar, se lo vamos a platicar aquí también a ustedes, la idea sumeria del cosmos, de cómo se creó el cosmos y de cómo se creó la humanidad, es más compleja que cualquier otra religión, ¿no? Ellos piensan que fuimos alterados genéticamente y lo ponen de una manera bien directa, ¿no? Ni siquiera te lo esconden, es directamente llegaron los Anunnaki y llegaron otras civilizaciones espaciales en búsqueda de oro, nos modifican genéticamente de ser un primate no tan evolucionado como era el Homo sapiens, y de ahí parte la humanidad y empieza lo que es los Nephilim y todo esto que viene en el Antiguo Testamento, ¿no? Me llama mucho la atención que ellos sí le dan causa y explican las causas de por qué estamos aquí de manera muy, muy amplia. No es como que, pasó y Dios nos puso y puso a Adán y Eva y a partir algo muy lógico. Y ellos sí explican de manera muy bien, muy, muy, muy detallada por qué existe el humano. Es interesante porque en este tiempo se empieza a configurar también los sistemas estructurados de lenguaje escrito, ¿no? O en este caso no sé si se manejaba cuneiforme. Sí, eran tablas grabadas. Pero ver el punto en el que empezaron a desarrollar esas ideologías también de manera escrita y de manera arquitectónica, ya marca un avance en su comunidad, ya como principios de una civilización más formal, ¿no? Y ya había música, ya había arte de manera más estructurada, ya había sistema económico, ya había mucho orden, había avanzado mucho la humanidad. Aquí nada más empiezan a adquirir nombres y ahí es como que mucho empuje, hay mucha fuerza a través de las historias, pero no hay tanta personificación tal cual de explicarnos a través de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la siguiente etapa? En la siguiente etapa ya empieza a haber un poco de eso.
esta se cierra con esta epopeya, con esta historia, que finca las bases de lo que sigue. Y en lo que sigue... La siguiente parte de lo que sigue en la historia de la humanidad, más o menos, es lo que sería la proyección arquetípica de los dioses, ¿no? Lo que hablaba Carl Jung del inconsciente colectivo y darle esta cualidad arquetípica a los dioses y que lo encuentras en toda la humanidad. Pero ahora sí, el primero que encontramos y que todavía tenemos acceso a toda esa información y que sí está perfectamente validado es la cultura egipcia, ¿no? 2400 antes de Cristo. 2400 antes de Cristo, hace 4400 años más o menos. Entonces, las figuras egipcias o la figura de los dioses egipcios tiene una representación muy ligada a la naturaleza y la cosmovisión, ¿no? Pero es muy interesante porque aquí es donde empiezan ya a jugar los dioses con los planetas, ¿no? Entonces cada dios representa un planeta, entonces estamos hablando que ya hay un conocimiento no nada más de que esas son lucecitas en el cielo, sino este es un planeta y este es una estrella, ¿no? O sea, sí hay un conocimiento ya astronómico y se da esta significación con los dioses, pero es muy interesante en su mitología porque esos van cambiando como si fueran puestos, ¿no? Entonces hay un momento en que el dios de la luna es hombre y en otro momento Isis sube y toma esta posesión como la diosa de la luna, ¿no? Entonces, y empezamos a ver estas figuras, aquí es donde empezamos a ver la primera trinidad, que hay varias formas de entenderlas dependiendo del momento, ¿no? Sí. Porque puedes ver a la trinidad como Ra, el dios, Osiris, el dios del inframundo, y Horus, el dios de los cielos. Entonces es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Que en este caso Osiris sería el Espíritu Santo desde el inframundo, ¿no? Pero también está la Trinidad de que es Osiris, Isis y Horus. Entonces aquí ya lo estás viendo de una manera más humana porque Isis representa la fertilidad. Sí, bueno. Regresamos a la Venus paleolítica. Regresamos a la Venus, que también estaba Nefertiti, que era otra diosa de la fertilidad. Pero aquí en este contexto, por la importancia que se da, ya tenemos la figura del padre y de la madre sagrada, ¿no? Y del hijo, que sería ahora sí que el aspecto humano de la vida, ¿no? Además, algo notable que se me hace a mí en Egipto es la manera en que ellos empezaron a adoptar la vida después de la muerte y la cuestión del culto de los dioses basados en la vida y la muerte. Mucho del contenido que vemos, por ejemplo, la figura de Anubis, que referencia que tenemos de Egipto, siempre son figuras un poco más agresivas, un poco más destructivas, un poco más de equilibrio, y son fuerzas de naturaleza más generales, más amplias, que ellos lograron acotar y reducir en esos tres elementos que mencionas, y lograron traducir la generalidad de la vida y la muerte. Es muy común que cuando pensamos en rituales ya establecidos, ya cívicamente, pensamos en que esos rituales iban muy enfocados a la percepción de la vida y la muerte. Ahí nos revoca directamente a su devoción a una deidad. Sí, y curiosamente aquí en esta era tenemos a la religión hindú, a los egipcios, a la cultura egipcia y a los griegos. Pero aquí ya entra un rollo más complejo porque ya no... Por ejemplo, los egipcios, que son la cuna de la cultura iniciática, donde pasamos de un proceso de muerte en vida a través de una ceremonia o a través sí, una ceremonia, vaya. Ya empezamos a darles rollos más subjetivos a los dioses. Ya dejan de ser el sol. Es porque veo que las plantas reaccionan a él y crecen y en el día, y dejamos de ver cosas tan objetivas y empezamos a otorgarles significados muy subjetivos. Y ya empieza el humano a pensar más allá. Ya empieza a entrar al mundo de las ideas de manera pues un poco más aventurada, pues, ¿no? Ya dice, yo me voy en mis pensamientos, y en mis pensamientos hay cosas que encuentro significado, pero todavía no les sé dar un significado material, y tengo que darle a un Dios el significado de lo que yo pienso para que Él aborde de manera material y lo pueda expresar a través de ese Dios y los demás lo entiendan de esa forma, porque no había otra manera todavía de bajar conceptos tan complejos pues cuando nos acercábamos a avances o a traer materialización del mundo de las ideas. Y por el mundo de las ideas, que ya lo hemos hablado en otros programas, siempre la humanidad ha ido creciendo la conciencia, ha ido entendiendo más la existencia por medio de las herramientas que han obtenido,
Se dice que las pirámides son focos que hace poco vi una nota que no voy a mencionar que las pirámides crean como un vórtice de energía y había cámaras donde se usaban para meditar y esas cámaras eran cámaras iniciáticas. Entonces, qué curioso que el brinco que damos de los sumerios a hablar me explico por qué estoy aquí, pero acá me explico lo que pienso, lo que siento y lo que puedo llegar a emanar a través de estos dioses, ¿no? Porque también esa trinidad se da en la India, con Vishnu, con Brahman y con Shiva. Y cada uno es la materia, el otro es el éter y el otro es la transmutación, es el cambio constante, ¿no? Y aquí Shiva es la parte donde dejamos de ser para ser. Dejamos de ser lo que no somos para ser lo que nada más ser, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención esta era por eso, cómo ya entramos a la abstracción, ¿no? Sí, curiosamente, aquí todas las figuras de los dioses eran cuerpos humanos con cabeza de un animal, ¿no? Uh-huh. Entonces, Horus tenía cabeza de halcón, por eso era el dios de los cielos y estaba muy relacionado con la vista, pues se decía que Horus miraba todo, pues igual que Ra. Entonces, por eso tenía esa cabeza de halcón, porque los halcones pues, te pueden ver un animalito y van y lo cazan, ¿no? Cientos de metros. Entonces, hacen esa relación naturaleza-humano, ¿no? O sea, ahí estaba un dios con cabeza de cocodrilo que representaba el reptil acuático, había una diosa con cabeza de leopardo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, y lo curioso, como por ejemplo tú mencionas de las cuestiones iniciáticas, es que es un león con cabeza de humano. Uh-huh. O sea, ahí está al revés. Sí, pues. Y te dicen que las cuestiones iniciáticas, esa era la cámara de iniciación, ¿no? Uh-huh. La esfinge, y que representa cómo el ser humano pasa de su parte animal, como lo mencionaste ahorita, deja de ser lo que no es un animal para convertirse en hombre, lo que es. Por eso es un animal y tiene que ser el león, uh-huh, que para ellos era el animal más evolucionado, ¿no? Uh-huh. Que no por nada es el rey de la selva, el león, ¿no? Es interesante eso, que a mí esta era de las que más me llamó la atención, porque es la cuna de todo lo demás. Y aquí la parte más importante es la parte arquetípica. Lo vamos a ver en la mitología griega, que está dentro de esta era, en la mitología hindú y en la mitología egipcia. Ya nos estamos proyectando a través de estos dioses. ¿Cómo está la humanidad? Y lo podemos ver si investigamos poquito excepto a Akenatón, porque Akenatón sale de la regla de la parte egipcia, nos damos cuenta cómo ya nos proyectamos cómo estaba la conciencia humana en ese momento a través de ciertos dioses, ¿no? Había dioses implacables que nomás pensaban en ellos mismos y ya de cuenta que eran los emperadores, ¿no? Eran los malos emperadores. De repente, dentro de la mitología cambiaban las cosas y también cambiaba cómo se comportaba ese dios. Entonces, por ejemplo, Shiva, hay una parte de la historia, pues es papá de Ganesha. Y no lo conocía, porque pues Shiva iba y venía, ¿no? Al cosmos. Le termina cortando la cabeza a su propio hijo, ¿no? Entonces, aunque en la idea hindú de lo que hizo Shiva con Ganesha no es algo real. No, y en el sentido de que, obviamente no lo estamos viendo como que algo que pasó, pero no lo ven como algo tan sangriento, no fue algo... Como algo malo. Algo malo, porque pues ya habla del paso de Ganesha a la sabiduría, porque eso representa el elefante, y dentro de las escrituras hindús van a encontrar que pues, Ganesha es el rompe obstáculos. Para empezar, salió de la muerte y regresó, ¿no? Hay varias historias donde habla de la sabiduría que tenía Ganesha, más allá de cualquier otro. Tiene un hermano que no tenía esa capacidad de sabiduría, y una historia muy interesante sobre eso. Ya habla de cómo me equivoco, reflexiono y me doy cuenta que vengo del mundo de las ideas y traigo a la materia nueva información, y hace que, como es Shiva, es el dios de la destrucción y de la creación, me muero y regreso a una nueva realidad donde ya puedo presentar una nueva forma de vivir, ¿no? Me puedo equivocar y puedo resarcir esa equivocación. Sí. Yo creo que en estos puntos, a partir de la India, ya empiezan a tomar la idea de la regeneración como una idea más civilizada de la humanidad. En Egipto empiezan a considerar la idea y el espectro de la muerte rodeando al humano y lo adoptan. Es algo muy natural, muy evolutivo, y en la mitología griega queda más que claro cómo también siguen utilizando no solamente las propiedades de un dios benevolente, sino las propiedades de un dios también
capaz de desintegrar. Todo esto con el objetivo de generar una nueva figura y libre de purezas. Claro. Y aquí lo importante de esta era es entender cómo el humano avanzó tanto para entenderse a sí mismo. O sea, cómo ya empieza a explicarse. Obviamente yo creo que no lo sabían la mayoría. A lo mejor el que escribió tenía una idea de eso, pero no lo sabían de manera literal que eran emanaciones de ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Pero empiezan a venerar esas partes y directa e indirectamente mejora la humanidad a través de esto, ¿no? A lo mejor estas personas tuvieron una conexión con Dios por medio de una ceremonia religiosa, lo que tú gustes y que tú mandes. Entran al mundo de la idea, ven estas concepciones de cómo funcionan las cosas y regresan y las quieren explicar y no saben cómo te lo explico, uh-huh. Pues porque tú no has tenido la misma experiencia que yo. Claro. O sea, cuando estas personas tienen esa experiencia, lo viven y no lo interpretan a su manera, pues, y te lo transmiten por medio de esta simbología, ¿no? De dioses y de todas estas cuestiones, ¿no? Como en la cuestión hindú es muy curioso que Brahma crea, Vishnu preserva y Shiva destruye y regenera, ¿no? Pero sí. Entonces nos vamos hacia la idea de la concepción del universo, cómo se creó el universo y cómo Shiva, está regenerando y todo. Pero si lo vas a una cuestión más concreta, es tú cómo todos los días puedes destruir lo que no te gusta de ti y construir ahora sí lo que sí te gusta, ¿no? O sea, ya aterrizándolo más abajo, que a lo mejor era lo que te quería transmitir el sacerdote y no sabía cómo. Claro. Entonces a lo mejor tú pensaste que era una historia que te contó y el día que la entendiste ya dijiste, ya entendí a Shiva, ¿no? Nuestras primeras justificaciones de trascendencia, o no justificaciones, pero nuestra significación de la trascendencia a partir de estas figuras. Claro. Antes a lo mejor se utilizaban pues para sobrevivir, para establecerse. Ahora ya se utilizan para obtener un bien mayor y a lo mejor una proyección más a futuro. Es eso que lo que acabas de decir. Arrancamos de la era de la Venus paleolítica, donde era una especie de agradecimiento y de explicarnos por qué pasaban las cosas externas, ¿no? Ya en este punto, y hablando también de la mitología griega y de la mitología vikinga, nórdica, están explicándose ellos mismos. Y si te das cuenta, sí hay muchas similitudes a través de los dioses que tuvo la humanidad en esos periodos, pero había unos más refinados que otros, ¿no? Había civilizaciones que no eran tan animales todavía. Un ejemplo sería, por ejemplo, mencionaron a Anubis, ¿no? Que ese dios lo que tenía como chacal son rasgos de perro. Entonces ellos se movían muy bien por el desierto, ¿no? Entonces era el guía de los muertos. Y si te vas a la cultura prehispánica aquí en América, güey. Es cierto, cabrón. Tienes también la misma figura, pero de un perro y generalmente era un cholo escuincle. Es cierto, güey, es cierto, no he hecho la relación. Pero es la misma figura de un animal que sabe moverse y sabe con su olfato encontrar el camino, ¿no? Sí, mon. Es muy interesante porque Sigmund Freud utilizaba un perro en sus terapias. Cuando llegaba un nuevo paciente había un perrito ahí a un lado de él. Y antes de él abrir una palabra con sus pacientes, dejaba que su perrito caminara, que explorara al paciente, que llegara. A veces el perrito entraba el paciente, el perro se alteraba y ladraba. A veces llegaba el paciente, el perrito se acercaba a él. A veces llegaba el paciente, el perrito se escondía o se ponía a un lado de Freud o se ponía... es muy interesante que utilizaba a esos animales como un sensor, de alguna manera, de su ambiente, ¿no? Y cómo vemos que no es algo inventado, vemos que realmente había alguien que ya tiene esas percepciones. Y ahora en el presente también utilizamos a lo mejor a los perritos y nos sentimos mal, estamos deprimidos, podemos utilizar a esos perritos como, no como una herramienta, como una compañía para esos momentos que tenemos problemas. Y realmente, viéndolo históricamente, no es algo inventado de estos tiempos, ¿no? Vemos que... Mucha observación y mucho entendimiento a través de esa observación. Ya de ahí, para avanzar al tema, ya con los griegos, que estamos hablando que son 1600 a 1100 años antes de Cristo, obviamente estamos hablando de una época que es la cuna de la cultura moderna. Ya había indagación de manera muy profunda, estamos accediendo a lugares de nuestra mente donde no había accedido nadie más tan profundamente, ya tenían nombre las cosas, y a los dioses les otorgamos
virtudes, como la música, el arte. Bueno, pues la música está dentro del arte, pero les empezamos a otorgar todavía más cosas que ya estábamos haciendo como humanos y le agradecíamos o venerábamos a través de los dioses a nosotros mismos, ¿no? Como el humano siempre se trató de explicar que ya esta parte me llama mucho la atención, cómo siempre nos tratamos de explicar a nosotros mismos a través de otra cosa sobrenatural y no aceptamos ese proceso de crecimiento de conciencia, ¿no? Que yo entiendo que es complejo cuando ni siquiera existía pues, ni un vestigio de la psicología. La psicología es totalmente moderna, o sea, tiene menos de 200 años, entonces de manera ya aplicada, ¿no? Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo sí creo que sí existía la psicología, nada más que le llamaban alquimia. Ajá, bueno, sí. Y era algo que sumamente secreto, ¿no? Que nadie sabía más que las personas que estaban ahí metidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mitología griega empieza a ver lo que son las escuelas de pensamientos ya abiertas al que quiera, pues. Claro. Ya no tienes que venir de un linaje, porque antes también se manejaba mucho por linaje, ¿no? O sea, venías de un linaje de sacerdotes, ahora, mijo, tú vas a ser sacerdote o vas a ir al ejército, o no sé, pues. Pero tenías que tener un linaje noble, ¿no? Entonces, aquí ya empiezan estas escuelas de pensamiento donde hasta hubo esclavos que entraron a estas escuelas, Epicteto. ¿no? Epicteto, que fue un esclavo y entró a estas escuelas. Y es curioso que estas escuelas lo que empiezan a buscar es a través del pensamiento explicar el mundo, ¿no? Y empiezan a hacer lo mismo, pero ya te dicen, esto es mi idea. Sí. O sea, ya no te lo están vendiendo como una religión o una mitología, sino que las escuelas de pensamiento te dicen, yo pienso que es por esto, ¿no? Y a lo mejor estoy equivocado. Y desde ahí tenemos ideas, desde el primero que se imaginó el átomo, la primera persona que se imaginaron ciertas cosas que todavía llegan hasta nuestros tiempos, ¿no? O sea, todavía el pensamiento de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, todavía llega hasta nuestros tiempos, ¿no? Sí. Aristóteles, que les recomendamos que investiguen sobre la escuela aristotélica, se van a dar cuenta que el humano ya estaba a un nivel que ahorita, obviamente, ya sobrepasamos esa parte, pero sin Aristóteles, y que viene de la escuela socrática, no hubiéramos llegado hasta donde llegamos, ¿no? Es impresionante lo que ellos se dieron cuenta. Ya hablamos de fractales, hablamos de cómo se replica el universo, estamos hablando de cosas bien profundas donde ya tienen nombre. Obviamente no tenían manera de comprobarlo, pero cómo y eso siempre me sorprende cada vez que encuentro de repente algo, que estoy leyendo algún texto antiguo y te quedas, ¿qué pedo? ¿Cómo chingados llegaron a eso? Y pues es algo que yo creo que todos podemos lograr, entrar al mundo de las ideas. Entrar a esa parte, unos le llaman el mundo de las ideas, hay otros que le llaman astral, hay otros que le llaman los registros akáshicos, que puede haber distinción, en eso estoy de acuerdo, pero al fin y al cabo, vamos, nos asomamos, hay una imagen que siempre ponemos en nuestros podcasts, que es una persona asomándose afuera de la realidad, y es eso cuando alguien cacha información y puede crear algo completamente nuevo aquí en la realidad, ¿no? Sí, Jung le llamaba imaginación activa. O imaginación activa. Entonces, es bien interesante cómo ya de ahí ya empieza un sistema de pensamiento muy complejo donde se termina en la parte griega. O sea, ya los griegos, bueno, de ahí siguen todavía siguen los griegos un poco más y siguen los nórdicos un poco más hasta que llegamos a la siguiente era, ¿no? Básicamente el antropocentrismo que encontramos en la antigua Grecia da la primer pauta para las creencias que se van a empezar a germinar en el judaísmo, basadas todas en el antropocentrismo, en la idea de que el ser humano era el centro del universo. Cuando ellos empiezan a concebir esa geometría y esas formas, esas figuras y sus sentimientos y su forma de percibir el mundo, y se dan cuenta que el ser humano es la base de todo lo que están observando, de todo lo que están viendo y haciendo, es cuando comienza a formar el ser humano una parte importante de la concepción divina. De alguna manera no desterraron a sus dioses, pero adoptaron a esos dioses para que ellos formaran parte de su realidad, formando sus mismos cuerpos, sus mismas características. Inclusive podemos ver en figuras grecorromanas, figuras esbeltas, muy musculosas de hombres y mujeres, mujeres abultadas o voluptuosas, pero de una manera muy natural, ya no sobreexagerada como lo hacían en las primeras etapas de nuestro desarrollo. Súper altos, ¿no? Ya lo
ya lo vemos, esas esculturas que hacía Miguel Ángel o que hacían todos estos artistas, las vemos con medidas muy exactas y muy precisas, en donde ellos de alguna manera nos están aterrizando que eran el centro de al menos su creación, al menos el centro de la creación de sus deidades, sin dejar atrás una especie de fe o un sentimiento que el humano siempre ha tenido de esas primeras etapas. Y es ahí cuando ya empezamos a avanzar a las ideas más estructuradas, más filosóficas, más matemáticas, más medibles, que es el judaísmo. Se empiezan a establecer estructuras nuevas, se empiezan a desbastar ideas viejas, ideas inclusive fantasiosas, para empezar a tomar otras figuras basadas en unas medidas un poco más específicas y con una justificación. Sí, humanas, ¿no? Llegamos a ser humanos y de aquí llegamos al judaísmo, que estamos hablando de 2000 a 1200 años antes de Cristo, y llegamos al monoteísmo. Ya de haber partido de las triadas, bueno, aquí se repiten, pero de otra manera, pero sí, ya no es, todos son dioses y todo lo que pasa es Dios y todas las explicaciones son a través de un Dios distinto. Llegamos al monoteísmo, es un Dios central, que partimos a través del judaísmo, ¿no, Leo? Sí, es un Dios creador. Y ya ustedes arreglense como quieran, yo aquí nomás les pongo las reglas, ¿no? Sí. Las reglas que básicamente son los 10 mandamientos o estas reglas que ellos tienen escritos en la Torá y en los diferentes libros que tienen ellos, como empieza ya lo que es el Shabbat, o sea, el descansar un día a la semana, porque vienes, si te vas a la cultura de Mesopotamia, pues como lo comentábamos, el ser humano es para trabajar y para sacar oro, ¿no? Entonces aquí ya te empiezan a decir, oye, si trabajas como burro sin mecate te vas a morir. Claro. Entonces tienes que darle un día a la semana a descansar y ese día dedícalo a la religión, a rezar, a hacer una comunión descanso. con familia, descanso y comunión con Dios. Más que nada, eso es lo importante, ¿no? Y empieza ya la cuestión ahora sí con las personas que interpretan esto directamente y dicen, no, es que yo no puedo hacer nada el sábado porque así me lo marca mi religión, y las personas que sí lo entienden y sí dicen, bueno, pues a lo mejor sí, yo no salía a pescar en toda la semana, voy a salir a pescar el sábado porque ocupo comer, aunque me vean feo, ¿no? Pero estoy entendiendo que lo estoy haciendo. Realmente el judaísmo entiende que todo lo hacen para Dios, de una cierta manera, y siempre tienen a Dios antes de todas las cosas, pero al final de cuentas ellos hacen las cosas, ¿no? Ellos son libres y ellos toman las decisiones, ¿no? Y en la cultura judía vemos esto replicado muchas veces, de cómo dicen ellos que Dios los castigó porque fueron en contra de lo que Él les dijo, ¿no? Sí. Sí, son muy rigurosas sus reglas. Y aquí curiosamente es que la Torá es un pergamino donde está escrito todo corrido, no hay capítulos, no hay inicio ni fin. Todo se escribió corrido, todo en letras hebreas antiguas. De ahí parte toda la religión occidental hasta el cristianismo actual, ¿no? La base de la parte judía es el Antiguo Testamento, que es la Torá. Ellos nada más están apegados a la Torá. No hay como tal, ellos no aceptan como tal la parte de Jesús. Pero lo curioso de aquí es que hay muchísima información en la Torá, que ya lo hemos comentado, la Kabbalah es la interpretación de esas letras, porque una letra eran palabras, significaba muchas cosas, no solamente era una letra en el alfabeto hebreo. De aquí, bueno, empieza el judaísmo, empieza la historia que todos conocemos, Moisés y todo lo que pasó, eso no lo vamos a repetir mucho, pero lo importante es que solo hay un Dios, es un Dios único. Al mismo tiempo estaba el budismo, que el budismo no cree en dioses, cree en los bodhisattvas, que son la gente que se ha iluminado, ha trascendido con esa iluminación y guía a las personas que quieren alcanzar la iluminación a través del pensamiento en ellos, ¿no? O a través de la meditación en ellos. Pero ellos, los mencionamos, no tienen Dios tal cual, simplemente son guías, no creen en un Dios único, pero está dentro de esta era que son el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Aquí lo curioso es que abarca hasta nuestra era. Ya tenemos un solo Dios, y aquí entra algo muy curioso porque los judíos pues tienen sus luchas, termina creándose el cristianismo a través de un judío que es Jesús, o Yahshua ben Yosef, como le llamaban ellos, un esenio
que también venía de cultura de costumbres iniciáticas, igual que los caldeos, donde pasaban por un proceso de introspección o de gnosticismo, que de ahí parte, yo creo que lo que va a venir todavía hasta después. Y aquí vamos a hablar, yo creo que a calzón quitado, como dicen, porque pues tenemos que ser objetivos. No vamos a ser románticos con las religiones, estamos siendo lo más apegados a la objetividad. Y es que de aquí, pues aquí la historia nos lo marca un poquito más concreto los años y los tiempos. Y entra lo interesante. Los judíos desconocen a Jesús porque precisamente lo que dijiste tú, Leo. Él les dice, ¿por qué no vas a pescar en sábado? O sea, ¿por qué no vas a pescar en sábado si tienes hambre y no los demás días no sacaste nada? Y empieza a haber una disrupción. Jesús empieza a ser un judío rebelde. Y aquí lo importante es que pues sí, Jesús empieza a tocar el status quo. Empieza a mover las cosas y a los judíos no les gusta. Tenían un control, Roma tenía un control de toda esa área. Y no era ni conveniente para los judíos porque perdían poder sus sacerdotes o sus rabinos. Y no perdían poder los romanos, ¿no, Leo? Sí, sobre todo porque él les decía la cuestión, empieza ahora sí la cuestión de reino de los cielos que él platica, que para mí no es otra cosa que el mundo de las ideas. Exacto. Entonces, y les empieza a decir esta cuestión de que a Dios lo de Dios y al César lo del César, y la gente no lo entiende. Sí, bueno. Entonces lo ven como que le está tirando al César cuando nomás le está diciendo, mira, tú lo que hagas, hazlo en nombre de Dios y se acabó, ¿no? Claro. Entonces, dale su importancia, haz lo que tengas que hacer, vive tu vida. Y acá en el mundo terrenal, pues te tienes que someter ante el César, te sometes ante el César, ¿no? O sea, le das también su lugar. Pero en tu corazón, pues primero es Dios, ¿no? Jesús yo creo que es el gnóstico más grande que existe. Recordemos que las palabras son para el contexto. Y ya las palabras están tergiversadas hasta la fecha. No es el mismo. El Antiguo Testamento, si a los que les interesa la Kabbalah, que yo creo que si estás en estos temas, si estás viendo este podcast, creo que ya tienes conocimiento o un acercamiento a la parte cabalística, que es la mística hebrea, la interpretación como tal. Ahí se explica el conocimiento del cosmos, el conocimiento de nosotros mismos de manera muy puntual. Hay palabras que te llaman y dices, sí, así me siento ahorita. Es directo, ni siquiera es andarle buscando ramas ni parábolas. Jesús tuvo que utilizar las parábolas para poder darse a entender en ese contexto histórico. Y está hablando del conocimiento de uno mismo. Y ya empieza una parte gnóstica, que en el Concilio de Nicea, 300 años después del nacimiento de Cristo, después de que los apóstoles salieron, ya el cristianismo, se me fue la palabra, pero paleolítico, no me recuerdo la palabra exacta, que es antes del Concilio de Nicea, cuando ya empezaron los cristianos a hablar del mensaje de Jesús, el mensaje gnóstico, y lo pueden ver también en el Evangelio de Tomás, está hablando de uno mismo, de cómo nos conocemos, de cómo nos convencemos de cómo son las cosas y cómo adquirimos la fe a través de ese mismo convencimiento que nos hacemos nosotros mismos de la realidad, de lo que queremos y de lo que no queremos. Se malinterpretó. El Concilio de Nicea nada más fue una junta de padres y de sacerdotes y ya había una organización cristiana, ¿no? Pero se pusieron de acuerdo qué entraba y qué no entraba en la Biblia. Entonces sacaron el Evangelio de Judas, sacaron el Evangelio de Tomás, sacaron el Evangelio de María Magdalena, que ahí están esas escrituras. Ahí en los etíopes, creo que si me equivoco, discúlpenme y lo voy a corregir aquí en un texto, su Biblia es más extensa, porque ellos no sacaron muchos escritos. Ellos fue tal cual como lo que fueron encontrando, lo fueron incorporando. ¿Y por qué? Porque pues realmente no tenemos ninguna fe de que lo que esté escrito ahí tenga una continuidad y que sea real. Lo que sí podemos hacer con esta información, que la encontramos en el gnosticismo, que es en la etapa después del nacimiento de Cristo y antes del Concilio de Nicea, donde hablábamos de cómo nos conocemos nosotros mismos. Y cómo nos conocemos nosotros mismos e interpretamos ese conocimiento para conocer el universo. Porque todo está relacionado. Hay un principio universal en el Kybalión que dice cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Y habla de cómo todo es cíclico, cómo todo pasa siempre de la misma manera
desde el nivel celular hasta el nivel cósmico en cualquier evento. Vemos imágenes del desprendimiento, de la separación de una célula y vemos eso mismo en los planetas, en las galaxias. Entonces, Jesús nos habló de un mensaje bien interesante. Y esto totalmente nada que ver con religión. Cuando leemos estos escritos de manera gnóstica, donde habla Jesús como lo dijo, del conocimiento de uno mismo, empieza a cambiar. Y Dios nunca le otorga, tampoco le otorga ni cara, ni forma, ni nada. Ni nombre. Ni nombre. Es el Señor. Exactamente. Entonces, hablamos de interpretaciones de la realidad. Se explica la realidad de una manera, pero ya no le otorga cualidades. Si te fijas, no le otorga cualidades de él es así y se ve así. Eso lo otorga la iglesia en el Concilio de Nicea. Le dan la barba, que eso viene de Sumeria, de los sumerios y de las deidades que ellos tenían, y empiezan a acomodar todo de una manera que tenga una cronología que concuerde para lo que ellos querían, que era la culpa y el miedo, ¿no? Que aquí, pues esto es controversial, pero así es, ¿no? Sí, es que es muy curioso. Yo les recomiendo mucho leer, por ejemplo, los evangelios gnósticos, que son evangelios, se les conoce como los evangelios de Mar Muerto, porque son evangelios que escondieron, precisamente todos los que no quedaron en la Biblia, pues los empezaron a destruir. Los esconden y los descubren en 1900 y pico, ¿no? Entonces están muy interesantes, están muy bonitos, y obviamente la iglesia te va a decir no lo leas, ¿por qué? Porque te va a confundir, ¿no? Entonces, pues hay unos muy bonitos, hay unos muy complejos, hay unos muy, muy burdos, como hay uno que dice que cuando nace Jesús van todos los animales y se hincan ante él, y tú dices, ay, no había leones, cabrón. No sé, no mames. O sea, pero ya son cuestiones que se escribieron después, ¿no? Pero sí hay muchas cosas muy interesantes que si no las conoces, pues no comprendes realmente la religión cristiana como es. Claro. Porque no la agregan a la Biblia, pero sin embargo sí se traen las ideas, ¿no? Sí, como por ejemplo la idea del inframundo, del infierno y el cielo, que fue lo que empezó a predicar Jesús, del cielo. Entonces, si tú te vas a la cultura judía, ellos no tienen vida después de la muerte. Para ellos se acabó. Y tienen un número numerado de almas, contado de almas. O sea, creen que hay un número específico. Y aquí entra un pedo cósmico muy, muy, muy complejo, ¿no? Pero no existe, disculpa por interrumpirte, pero no existe. Sí, o sea, esta cuestión no existe de inframundo, hay un número numerado de almas, se reconoce como hombres santos, pero si tú te vas al Evangelio de Nicodemo, se supone que precisamente ese era el propósito de Jesús, era bajar al inframundo, liberar todas esas almas y llevárselas al cielo. Así es. Y eso nada más lo encuentras en ese Evangelio. Y si te vas al Evangelio armenio de la infancia, ahí te dicen que hubo una carta que Dios le dio a Adán y que esa carta se fue pasando por todo el linaje. Cuando cae el pueblo hebreo cae esclavo ante Nabucodonosor, la orden de los magos agarra la carta y dice, oye, ustedes, porque caen obviamente, como te digo, caen en desgracia porque desobedecen a Dios, ¿no? Entonces la orden de los magos dice, ustedes no son dignos de quedarse con esa carta, y se la quedan en resguardo. Sí. Y la carta dice que la tienen que entregar al legítimo sucesor. Entonces en ese Evangelio armenio de la infancia te dicen que llegan un ángel con los 3 reyes magos que están haciendo una festividad de ellos, y llega y le dice, hey, es momento de entregar la carta. Y ya van los 3 reyes magos del imperio persa a entregar la carta acompañados de sus ejércitos. Sí. Que es muy diferente a la historia que nos cuentan, que de hecho ni siquiera tiene mucho sentido de que venían solos los reyes magos. O sea, eran reyes del imperio persa, pues todos eran hijos del emperador. Entonces venían cada uno con su ejército, ¿no? Y ahí te lo ponen, te lo plasman muy bien, ¿no? Sí. Y llegan y entregan la carta, y la carta dice que Jesús tiene que cumplir esa promesa de que llevar las almas al cielo, ¿no? Y aquí lo importante es algo que no quiero que se nos pase, es la fe. La fe se ha transformado hasta el punto y vamos a hablar, no la fe actual, la fe, bueno, que también es una evolución de esto. Pero este punto en el Evangelio de Lucas lo pone de una manera muy bonita y muy comprensible, ¿no? Cuando le dice a hombres de poca fe, cuando los apóstoles pierden la capacidad de curar. Y realmente es una historia para hablar de qué tanto creemos en nosotros mismos y qué tanto estamos en estado de gracia, en estado de paz. Todo ese Evangelio está enfocado a eso, es la fe. Empezamos con la fe
del humano que tenía las Venus paleolíticas, y terminamos con una fe en la creencia en uno mismo. ¿Y qué habla de esa creencia en uno mismo? En el momento que tú pones fe a lo que haces y a lo que quieres, deja de haber miedos. Y Jesús habló muchísimo de eso. Curiosamente, a partir del Concilio de Nicea se transforma toda la idea de la fe y toda la idea del querer uno mismo en miedo y culpa, que pues, el que es católico y que ha ido a la iglesia, empezamos, la iglesia te habla por mi culpa, por mi gran culpa, y nuestra gran culpa es la muerte de Jesús. Y realmente, ¿por qué, no? O sea, creo que él habla de todo lo contrario. Supuestamente su muerte es lo que nos salva. Pues. Sí, Entonces, pero pues será ficticio, será real, porque se dice que Jesús todavía tuvo unas andanzas, está el evangelio de María Magdalena. Ahí sí realmente no hay manera que nosotros sepamos, porque la iglesia tiene ocultados un madral de libros, ¿no? No sé cuántos kilómetros de libros. El tema es aquí de por qué nos venden la culpa. Para empezar, nos venden la culpa del pecado original, que es algo súper ilógico de Adán y Eva, ¿no? Llegamos a una historia de la fantasía, llegamos a algo más fantasioso todavía. El hecho de que a partir de dos personas se creó una humanidad completa cuando pues, sabemos que si entre hermanos tienen relaciones, pues salen con problemas genéticos, ¿no? Entonces, con problemas y muy duros, o sea, no sobreviven. Entonces, llegamos a esa fantasía, ¿no? Y es lo que es el judaísmo, la mística hebrea no lo ve así. Simplemente es una explicación de la conciencia y cómo el humano adquiere conciencia y empieza a discernir entre el bien y el mal. Que también ellos no creen en bien y el mal, simplemente son dos polaridades, dos colores que tiene que entender para poder saber qué construye y qué destruye, ¿no? Pero aquí lo interesante es cómo llegamos de agradecer y otorgarle explicación a algo externo, como algo sobrenatural, y nos regresaron al principio. Ahora, peor que al principio, porque nos venden la culpa. Y la culpa es un estado que te detiene y te evita que avances, ¿no? Curiosamente, ahorita estamos plagados de estas iglesias donde nos venden esto. Está bien, si a ti te funciona, está muy bien. Pero el chiste aquí es que Jesús nunca predicó eso. Uh-huh. Y esa muerte también es simbólica y tenemos que entender que es darle un paso a una mejor versión de nosotros mismos o de mejor versión de ser, que era lo que Jesús realmente predicaba. Era, yo cuando muero a lo profano, a lo que estaba fuera de la virtud o de la parte de hacer las cosas que a mí me nacían para hacer el bien, para ser una mejor persona, muero a todo eso, esa parte negativa, y nazco un nuevo ser, ¿no? Está el número 3, está presentado en esa muerte, y en lugar de, imagínate, si cambiamos esa concepción de decir, yo muero todos los días y me doy la oportunidad de morir a lo que yo no quiero en mi vida, y nazco en las mañanas a lo que realmente quiero, ¿cómo sería el mundo ahorita, no? Interesantemente, todo esto nos lleva a la nueva era o a la New Age, que eso es prácticamente el siglo XX y un pedacito del siglo XIX, ¿no? Que es a la teosofía, con Madame Blavatsky, cuando empiezan a llegar todos los conocimientos orientales, llámese hinduismo, budismo, zoroastrismo, taoísmo, y empieza a haber relaciones y nos damos cuenta que hay mucho igualismo entre todo lo que estaba pasando, ¿no? Y llegamos a la nueva era. Y de la nueva era, pues hay muchísimo de qué hablar, pero ¿qué es el mensaje principal de la nueva era, Leo? Para ti, ¿qué es lo que tú tomarías para la nueva era? ¿Qué es lo que podemos agarrar para nuestra vida? Bueno, para mí, y sobre todo porque yo vengo de una cultura de nueva era, uh-huh, que no tiene que ver con Madame Blavatsky, pero sí va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, es retomar la enseñanza original, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la Gran Fraternidad Universal, donde están mis papás y que yo ahí crecí, ellos practican una ceremonia, se llama la ceremonia cósmica, uh-huh, ¿no? O antenaje. Y ellos te comentan que esa precisamente es una práctica
del gnosticismo precristiano, ¿no? O sea, es una misa como tal, pero es cósmica, pues, y no está amarrada a una sola religión. En esa práctica es muy, muy cristiana, pero dices mantras, puedes leer un libro de sabiduría que puede ser el Tao Te Ching, puede ser el Bhagavad Gita o puede ser la Biblia. Súper bien. Entonces hacen toda esta mezcolanza porque dicen lo importante es la conexión con Dios, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay iluminados en esta época de New Age, pero no son iluminados budistas, que era lo que se conocía, ¿no? O sea, empiezas a ver como iluminados o semi-iluminados cristianos que te pueden compartir el mensaje, pero desde un punto de vista más cristiano, ¿no? Y también obviamente le meten hinduismo y le meten todo lo que se pueda, pero como te están hablando a ti en América Latina, que es, yo creo que donde más fuerte pegó este movimiento. Sí, toda América. Sí, pero me refiero a la Gran Fraternidad Universal. Ah, ok. Que es América Latina, es muy apegado al cristianismo, pues, sobre todo al catolicismo, ¿no? Y te dicen ellos, nosotros no estamos peleados con tu religión, ¿no? Nada más te estamos enseñando a verlo desde otros puntos de vista, ¿no? Sí, y ahí, en la nueva era está Connie Méndez con Saint Germain, está Neville Goddard, está Jiddu Krishnamurti, está Carlos Castaneda, y aquí lo único que yo me gustaría transmitirle a nuestra audiencia es discernimiento, porque no hay nada bueno ni nada malo. Ya salimos de este rollo de estar explicando por qué cae la lluvia a través de un Dios para entender que ya sabemos por qué cae la lluvia, ya sabemos qué hace el sol, ya sabemos qué pasa con la luna y las mareas y con la cosecha y con plantar, ya sabemos muchas causas de los efectos que vivimos, ¿no? Entonces siempre pregúntate, por ejemplo, yo soy muy fan de Saint Germain en específico, pero no tanto de la historia de Saint Germain. Me gusta su imagen y lo que representa, pero si me pongo a investigar muy profundamente, no soy tan fan de lo de Connie Méndez, la verdad, no soy tan fan. Le he leído los libros, son interesantes, pero sinceramente pues no, yo no compagino tanto con eso. Pero por ejemplo sí con Neville Goddard. Neville Goddard lo que hizo fue de los primeros que empezó a reinterpretar de manera abierta, porque ya había cabalistas, pero de manera abierta la Biblia. Y te decían, oye, no te dice que te restringas, te está diciendo esto. Entonces, la nueva era va a continuar, va a pasar. El chiste es que va a haber muchos charlatanes, ¿no? Y la única manera de que te brinques a esos charlatanes es que investigues por ti mismo, que tú tengas tus propias conclusiones. Exactamente, que tú tengas tus propias conclusiones y tu manera de entender las cosas, ¿no? O sea, sí se vale escuchar a todos estos personajes, pero decir qué resuena conmigo, ¿no? Claro. Y qué me sirve en este momento. Y a lo mejor en este momento no entiendes algo, pero estudias otras cosas y luego retomas y ya lo entiendes de una mejor manera, ¿no? Siempre el pasado, su lectura, su comprensión nos va a dar ideas nuevas, nos va a dar ideas frescas o ideas viejas que a lo mejor nos damos cuenta que ya ocupamos renovar. Siempre es importante estarnos autoanalizando, analizar a las cosas que vemos, que sentimos, las cosas en las que creemos. Siempre pensar en nuestro bien, el bien de los demás, y pensar pues en un bien común nos va a dar de primera entrada un beneficio, y la búsqueda de algo superior nos va a dar siempre una satisfacción que nadie más va a poder suplir, nada externo. Así es. Y es algo muy importante porque eso se va a construir a partir de nuestras preguntas que nosotros nos generemos, eso se va a construir a partir de nuestro criterio, de nuestra información. La información es muy importante, y la manera de accionar y de utilizar esa información es algo todavía igual importante en otro nivel. Creo que tenemos que trabajar un poquito para podernos elevar y poder crecer, pues, primero personalmente, internamente, de manera secundaria, pues, para nuestro prójimo poderle aportar lo mejor que podemos de nosotros. Y ahí, para darle entrada a lo que vas a hacer, lo importante es, como dice en el templo de Apolo, conócete a ti mismo. Se dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el cielo y las estrellas, pero tal cual la palabra dice, hombre, dice, conócete a ti mismo. Y para eso, ahorita nuestro invitado Daniel trae unas preguntas que van a estar muy interesantes, porque esas mismas preguntas se las hacemos a ustedes, no más son para nosotros. Para esto, formulamos unas preguntas que nos pueden ayudar a darnos una idea de nuestra concepción de Dios
personal, Ujú. de alguna manera en que podamos ayudarnos a nosotros mismos y salir de una especie de vicisitudes Ujú, o simplemente continuar un camino de equilibrio y paz. ujú. La primera pregunta sería, ¿cómo defines a Dios en tu vida? ¿Es Dios una presencia cercana y personal a ti? ¿O es Dios para ti una fuerza que percibes como algo externo, como algo abstracto? Ujú. Esa sería una primera pregunta que podrías hacerte para ver cómo estás concibiendo tu idea de Dios. La segunda pregunta que podríamos hacernos es, en caso de que tú lo concibas, ¿cómo ha cambiado tu concepción de Dios a lo largo de los años? ¿Es acaso que tuviste un momento clave que transformó tu visión de lo divino? ¿Tuviste alguna experiencia que influyó en ese cambio, que te hizo creer en alguna divinidad, en algún Dios? Es una buena experiencia, es una buena pregunta para hacerse. Ujú. La tercera pregunta sería, ¿sientes que tienes una relación personal con Dios? Y si es así o no, ¿cómo experimentarías esa relación? ¿A través de la oración, a través de la meditación, a través de la naturaleza, a través de un momento específico en tu vida? Probablemente un momento familiar, probablemente un momento catastrófico, probablemente un momento muy brillante donde tuviste mucho éxito. Ujú. Tu concepción de Dios puede emanar de distintas formas y de una forma interna, propia y personal, sin una influencia tan externa. Y yo creo que con eso tienen suficiente porque la neta son preguntas muy densas. Nadie nos preguntamos quién es Dios en nuestra vida. Nunca. Hace poco este programa nació, este capítulo nació precisamente porque le hice esta pregunta a varias personas y decía, ¿qué religión eres? Que soy católico. La chingada. Okay. ¿Quién es Dios para ti? Y nadie me supo contestar. Nadie, ninguno, ¿eh? Y le pregunté a más de 10 personas. Ni una sola persona de diferentes religiones, nadie me supo contestar. Ni siquiera gente estudiada dentro de su religión me supo contestar. Y son preguntas que yo creo que si ponemos atención a esto que les voy a decir, nos vamos a dar cuenta de que toda nuestra vida está sobre cosas que no entendemos, ¿no? Y que ni siquiera nos preguntamos. Que yo, ni tú, ni Daniel, vamos a entender qué es Dios, nunca. Pero podemos tener una idea vaga, más construida, cuando ya investigamos y nos damos cuenta que no sabemos, ¿no? Pero háganse las preguntas. Hay que hacernos preguntas complejas. ¿Por qué? Porque si no, dejamos que nos guíen los demás y nos digan qué es lo que tenemos que pensar. Y si nos damos cuenta, a veces volteamos a ver nuestra vida y no hemos hecho nada. Y estamos dejándole la carga a un solo personaje que ni siquiera sabemos quién es, ni por qué es, ni cómo funciona. Y nos quitamos poder a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto no lo digo porque dejemos de creer en Dios o porque queremos que creas en un Dios en específico. Es date cuenta que tú tienes el poder y hay a quien agradecerle por estar aquí. Y todo lo demás está por añadidura. Y tú le das la interpretación y lo que a ti te funcione, ¿no? Hay como pregunta para ambos, ¿qué puede hacer una persona que no tenga ese alcance a Dios? ¿O qué puede hacer una persona que en este momento esté buscando alguna respuesta más allá, alguna respuesta divina, alguna respuesta que sobrepase sus capacidades para entender lo que le está pasando y poderse acercar a lo que ellos quieran y crean, pero que pueda acercarlos a su verdad, que es lo más importante, la verdad propia y obviamente sana y con un beneficio, pues, si se puede para uno, mejor; si se puede compartir, mucho mejor. Pensar sobre ello. Sí. Pensar sobre ello es reflexionar, ¿no? Entonces, hay un libro que se llama Piensa y hágase rico, ¿no? Entonces, Ajá. ese libro se llama así porque no sabía qué nombre ponerle hasta que le llegó ese nombre, ¿no? Y es básicamente todo lo que hemos hablado esta noche, es el pensar, es entrar en el mundo de las ideas, es empezar a reflexionar. Puedes preguntarte, para mí, ¿qué es Dios, no? Y quedarte con esa idea, quedarte con esa pregunta tú solo, hasta que te llegue la respuesta. ¿Y dónde te llegó la respuesta? Pues ¿Quién sabe? no hay otra manera de decirlo más que inspiración divina, ¿no? Que es del mundo de las ideas, ¿no? Yo les diría, mediten en un punto, después de la repetición de la práctica y con lo que acaba de decir Leo de la mano, pensar en ello, sin otorgarle nombre, sin otorgarle color, sin otorgarle sabor. Nada más deshumanícenlo, eso es lo único que les diría, deshumanícenlo.
piensen como Dios, como algo más grande del humano. Somos demasiado chicos como para compararnos con Dios. Somos solamente una emanación de esto. Digo, esa es una idea, yo a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero quítenle la personalidad a Dios y piensen en algo. Sí, hay gente que le llama el universo, a mí me gusta llamarla también el universo porque a veces medito con esa idea, pero quítenle el nombre y mediten. Dios se va a manifestar de una u otra manera y la intención es bien importante en esto. Y algo muy rescatable es que yo creo que nosotros tres que estamos aquí sentados, no creo estar muy seguro de que estamos completamente en la misma idea de Dios, pero lo que estoy seguro es que cada quien tiene su idea de Dios, y otra cosa que estoy seguro es que podemos convivir y compartir ideas, concepciones, sueños, etcétera, etcétera, de una forma pacífica, tranquila, dialogando. Eso. Y con el objetivo de encontrar respuestas propias y para el beneficio de los demás, si se puede y si quieres, pero principalmente para una paz propia, que es lo que en cualquier situación de la que te encuentres, siempre vas a encontrar una salida ahí. Estamos hablando que hay milenios en donde están recurriendo a esta divinidad y si te encuentras en un problema, si nos encontramos en un problema, yo personalmente he acudido muchas veces y mi vida está basada en eso, y ustedes yo sé que también. Entonces, fíjense mucho en su intuición, fíjense mucho en sus creencias y en la información también para que complementen sus creencias. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y para abonar a lo que dijiste, los tres que estamos aquí sentados no atendemos una religión. Ninguno de los tres. Y eso no quita que creamos en Dios. Para lo que queramos, como lo queramos ver, pero no quita eso, y lo que acaba de decir Daniel es bien importante. Hay que dejar de pelearnos, pero hay que ser objetivo también con las ideas. Y con la realidad. Que sean tuyas. Eso es lo importante, que las ideas sean tuyas, que no sean mías, ni las tomes de Leo, ni las tomes... Que esto te haga reflexionar y te lleve a que tú tengas tu propia idea de las cosas, ¿no? O sea, así es esto. Y es importante tener estas pláticas honestas y estas pláticas abiertas, donde no nos sentimos ni aludidos ni ofendidos porque alguien dijo algo que yo creo, porque me dijo el pastor y porque me dijo el padre y porque en el libro. Porque me dijo mi abuelita. O porque me dijo mi abuelita, exactamente. Hay escritos, ya nosotros nos fuimos a 35,000 años antes de Cristo, entonces el humano siempre se va a explicar por qué pasan las cosas. Pero explícate por qué te están pasando las cosas que te pasan a ti ahorita. Y no culpes a Dios. Date cuenta dónde está tu responsabilidad en ello. Sí. Entonces, les agradezco mucho, los agradecemos mucho los tres por haberse quedado hasta este punto en el programa. Gracias por vernos y los invitamos a darle like, a compartir el video, a suscribirse y a comentar. Coméntenos su idea de Dios, coméntenos qué otro tema les gustaría que abordemos y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias.